para darles información en relación a la reunión que tuvimos en el Congreso de la República el pasado jueves 24 de agosto en horas de la tarde. El primer tema que se tocó con el señor ministro, que estuvo presente juntamente con la señorita viceministra y los directores de las unidades de caminos Covial y del Fondo de Solidaridad y los diputados que tuvieron a bien hacer la citación, específicamente el señor Marco Antonio Lemos Salguero, Carlos López Maldonado, José Zavala. Fue específicamente el problema que nos ha causado confusión en todo el departamento, cómo lo constituye la bifurcación de la carretera de Santa Cruz de Quiché hacia el municipio de San Antonio y Lotenango y de Santa Cruz del Quiché al municipio de San Pedro Jocopilas, específicamente en San Pablo Jocopilas. La verdad es de que en algún momento dado se nos manifestó en la reunión que tuvimos con el señor presidente en San Gaspar Chajul de que la empresa tenía problemas legales, penales, que el propietario estaba preso y que era el señor Otto Samayoa. Esta información la corroboró el señor presidente cuando llamó al señor ministro y él fue enfático en manifestarnos de que se estaba investigando todavía la empresa y que al siguiente día pues el director del Fondo de Solidaridad había dado una información que la empresa no tenía problema y que empezaban a trabajar en octubre. Entonces esto ha creado confusión porque una cosa manifestó el presidente en su oportunidad, el señor ministro, y otra cosa lo manifestó un subalterno de ellos, como lo constituye el director del Fondo de Solidaridad. Y más que todo, nosotros pedimos, como equipo, pedimos que se citara al ministro y al equipo de él para que se aclararan las cosas, porque la verdad es que llevamos 5 años de lucha. Prácticamente ya casi todo estaba armado cuando salió el problema de la corrupción de los constructores, y que ahí se había parado todo, pues ya solo estábamos esperando nosotros el dictamen del comité técnico para que negociaran con la empresa y se empezara a trabajar. Gracias a Dios, el ministro ya llevaba en su poder ya dictámenes del Ministerio Público, de la CICIG, en donde se manifestaba que la empresa no tenía problemas. Entonces, ante esa situación, nosotros con antelación le habíamos pedido a los diputados que han estado trabajando con nosotros de que se invitara a la empresa y que se careara, pues, porque muchas veces se andan tirando la pelotita como que fuera una mesa de ping-pong y no se arreglan las cosas. Y cabalmente estaba el representante legal de la empresa, el ingeniero Vélez, y se empezó a negociar con la empresa. Y la verdad es de que a un principio pues la empresa no muy quería aceptar los 40 millones que están en el presupuesto. El ministro fue claro con la empresa y le dijo si aceptaban los 40 millones que empezaran a trabajar y que le iban a reprogramar los demás pagos porque le tienen una deuda como de aproximadamente 80 y pico de millones todavía. Y gracias a Dios la empresa aceptó, y el compromiso que hay del señor ministro, ahí tenemos grabaciones, tenemos algunos videos, es de que empiezan a finales del mes de septiembre a trabajar la bifurcación de San Antonio y Lotenango hacia el municipio de Santa Cruz, y de Santa Cruz a San Pablo Jocopilas, aldea de San Pedro Jocopilas. En relación a la carretera de Santa Cruz de Quiché hacia el municipio de San Andrés Acabajá, pues gracias a Dios siento que fue algo emotivo para nosotros, especialmente para el señor alcalde de San Andrés Acabajá, y muy especialmente para el Comité por Construcción de la Carretera de San Andrés, que llevan 26 años de lucha, de que cuando se le aludió al señor ministro en relación a la carretera de San Andrés a Cabajá, específicamente en el último tramo que hace falta, él llevaba ya un folder y nos mostró lo que hoy les voy a mostrar, el convenio ya firmado, el acuerdo ministerial, perdón, ya firmado, del contrato que se hizo ya con la empresa Cianza, que fue la que ganó la licitación, y estamos a esperas de que este 7 de septiembre se inaugure el primer tramo, que ya está terminado, y se ponga la primera piedra del último tramo.
Entonces queremos invitar también a toda la población, a la gente que ha estado con nosotros, especialmente de la gremial, de los compañeros que están en todos los municipios, y en fin, a toda la población, para que este jueves 7 de septiembre podamos hacer acto de presencia donde termina el pavimento de la primera fase, en donde se van a hacer se va a hacer la inauguración y la puesta de la última piedra, del último tramo, y esperamos contar con todo el pueblo del departamento. En relación al otro tramo que tenemos, que es el de Patsité, pues se levantaron ya las bases de licitación de la planificación y ya se están contando los tiempos para que se pueda adjudicarle a una empresa la planificación y posteriormente pues la contratación de la empresa de acuerdo a la licitación que se haga de ese proceso. En relación a lo del puente de Canchó, la noticia que nos dio el ministro, muy halagadora por cierto, es de que solo terminan de poner el puente Baby, que están poniendo en Canillá, y esa misma empresa viene a trabajar ya el puente de Canchó. Y según la información que nos dieron, las especificaciones técnicas, estábamos viendo que vienen a hacer una reparación muy buena, con material muy eficaz, porque nos están hablando de ciertos rieles que van a colocar en todo ese espacio.